Hicieron a Guisado porque sentí que fue un abuso de poder. Esto se dio por razón de que ellos necesitaban culpar a alguien. Si no, ¿quién remató a Remón? A las 3 de la madrugada del 3 de enero, tomaba posesión en la Asamblea Nacional el primer vicepresidente, José Ramón Guisado, como nuevo presidente de la República. A las 5 de la tarde de ese mismo día fue el sepelio del coronel y el día 4 se hicieron centenares de detenciones, incluyendo la de su enemigo, el expresidente Arnulfo Arias Madrid. Muchas de las cosas que se hicieron era para desviar la atención, porque Arnulfo Arias no había tenido absolutamente nada. Inclusive uno de los testigos presenciales del asesinato, que fue la diputada Thelma King, que estaba con el presidente Remón, era de su mismo partido. Ella, tengo entendido que después la consideran cómplice, y a ella también la han podido matar, pues, ¿no? El 12 de enero, el abogado Rubén Miró confesó ser el único autor del delito, justificándose diciendo que quería salvar a Panamá de una dictadura como la de Somoza. El 14, Miró vuelve a rendir indagatoria y acusa al presidente José Ramón Guisado como supuesto autor intelectual, además de otros 6 implicados. La única prueba que hay contra José Ramón Guisado es una supuesta confesión de Miró, que dice que en un pasillo de Relaciones Exteriores del Ministerio, Guisado le dice que mate a Remón, ¿no? Una cosa inverosímil, que una cosa tan seria se lo va a decir en 1 minuto y medio en un pasillo. Y segundo, que después que él emite esa acusación, como ese testimonio que él da, él pocos días después se desdice, diciendo que no, que él realmente le pagaron para decir eso, pero que realmente no fue lo que pasó. Entonces, en cualquier juicio serio, entonces este testimonio de este supuesto testigo hubiera quedado anulado, porque entonces, ¿qué es lo que dice y se desdice? No sirve, eso queda eliminado, ¿no? En cualquier juicio serio se hubiera eliminado, que era la única supuesta prueba que tenían para inculpar al vicepresidente Guisado. Sin embargo, no es lo que sucede. Ellos mantienen la primera acusación, pues, como testigo de que Guisado era el autor intelectual de este crimen. Gracias a este testimonio, la Asamblea Nacional separa del poder al presidente Guisado, lo manda a arrestar y comienza un juicio en su contra, lo que luego sería calificado como una monstruosidad jurídica y un golpe de Estado parlamentario. Sí, claro, porque la asamblea era para juzgar al presidente, no al expresidente. A Guisado nunca lo debieron haber juzgado en la asamblea porque ya lo habían destituido. Lo destituyeron antes de haberlo juzgado. O sea, el apuro por sacar a Guisado fue tan grande. A mí me apena lo que le hicieron a Guisado porque como abogado que soy, sentí que fue un abuso de poder, una arbitrariedad totalmente. Fue un juicio político que se trató realmente de un golpe de Estado parlamentario, de un grupo de poder, todos de la oligarquía de Panamá, no un grupo por otro, ¿no? Quítate tú para ponerme yo. Lo único que fue muy dramático porque involucra un asesinato, una acusación falsa, encarcelar al presidente para quitarle el poder, acusándolo de algo que no era pues justo. En este proceso judicial se dieron todo tipo de irregularidades e incluso presiones y ofrecimientos para que los diputados votaran en contra de Guisado. Finalmente, el 26 de marzo de 1955, al presidente se le condena a 6 años y 8 meses de prisión. Yo recuerdo los 8 diputados que votaron en contra de Remón. Trataré de recordarlos: Juan B. Arias, Plinio Varela, tío del presidente Varela, el diputado Francisco José Linares, que es padre de la
esposa de Ricardo Martinelli, Marta de Martinelli, un diputado Tomás Arias de Chiriquí, un diputado Delgado de Chiriquí. Eran 8 diputados que votaron, Juan B. Arias, dije, de Panamá. Eran 8 diputados que dijeron no a esa farsa que se llevó en la Asamblea y que motivó la destitución de la Asamblea, en la Asamblea por parte del presidente Guisado sin antes haberlo juzgado. Además, para poder hacer toda esta patraña, a los pocos días del asesinato, todos los carros que habían estado en el Juan Franco fueron blindados, porque todo lo que era probatorio se eliminó y el mismo el hipódromo Juan Franco también fue derribado muy pronto. O sea, todo como para eliminar cualquier posibilidad de una investigación seria de ese asesinato. ¿Y quiénes hicieron eso? Bueno, el gobierno que entró con Ricardo Arias. En diciembre de 1957, después de contradecirse en varias indagatorias, Rubén Miró fue absuelto y por consiguiente también José Ramón Guisado. Pero esto después de haberse cumplido los 3 años que a Guisado le hubiera tocado al poder. Sorprendentemente, luego de semejantes acontecimientos, los verdaderos culpables quedaron totalmente impunes. Y este episodio de nuestra historia se convirtió probablemente en una de las tragedias más grandes que ha sufrido nuestro país. En términos de ineficacia de la justicia, de ocultamiento de la verdad, tengo que concluir que sí, porque un magnicidio, como asesinar a un presidente, se ha dado en Panamá, se ha dado en los Estados Unidos 3 o 4 veces, pero es un acto, un delito mayor, magnicidio, asesinar al presidente de la República y que no se investigue, que nunca se supo la verdad, es algo que verdaderamente nos debe a nosotros hacer pensar en el estado de la justicia, no que vivimos ahora, que hemos vivido desde hace 62 años cuando mataron a Remón. Este es uno de los momentos más horribles de la historia de Panamá, porque involucra todos los vicios posibles, los delitos más grandes. Nuestra democracia ha tenido un recorrido difícil, ¿no? Y que ahora estamos en otro momento muy difícil, si bien que no hay un magnicidio de por medio, pero tenemos un problema enorme de una corrupción inmensa, que prácticamente equivale a un magnicidio, porque estamos tratando de miles de millones de dólares del erario público que debieron ser invertidos en obras sociales y que no sabemos si los vamos a recuperar porque estamos en una situación parecida en donde la voluntad política de las autoridades pareciera no querer investigar los escándalos, incluso aquellos como el de Odebrecht que ya fueron confesados y condenados en otras partes donde las pruebas ya están en la mano, pero vemos que aquí se están peleando que es el Ministerio Público contra la Corte Suprema se echan la culpa unos al otro en un juego de ping-pong. Pero para los panameños lo que nos queda muy claro es que no hay voluntad política de que se investigue ni que se condene a los culpables, ¿no? Entonces sería una triste vinculación en 2 momentos críticos del sistema político panameño, de su democracia, en donde este terrible crimen, ¿no? Uno del peor todavía porque se trata del asesinato del presidente y en este otro caso sería el asesinato de la democracia panameña, ¿verdad? Porque está trastocándose todo el orden institucional para poder encubrir la corrupción, la enorme corrupción que es como que huele a cadáver, ¿no? En Panamá y que pareciera indicar que todo va a conducir al mismo fin. Probablemente nunca sepamos la verdad de la muerte del presidente Remón Cantera. Lo que sí sabemos es que este es uno de los capítulos más oscuros de nuestra vida republicana. En este mes de la patria es importante que sepamos que el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Esto fue MADE Investiga, Polémicas Presidenciales, parte 1, el magnicidio de Remón.